Hola, hola, estimado participante, bienvenido a esta nueva clase. Es un placer. Mi nombre es Cory Castillo Castillo. Voy a estar trabajando con ustedes una serie de 3 videos y vamos a trabajar funciones inversas. ¿Qué vamos a hacer en funciones inversas? Bueno, vamos a ver la noción de procesos inversos. Necesitamos conocer algunos procesos inversos para poder comprender a cabalidad lo que significan funciones inversas. A ver, vamos a ver la definición de una función inversa. ¿Qué debe cumplirse para que una función tenga su inversa? Además, vamos a ver la notación, cómo se escribe matemáticamente funciones inversas y pues el intercambio que existe de conjuntos. Bueno, vamos a verlo más adelante. En un segundo video vamos a trabajar sobre los criterios de la función inversa. Además, en un tercer video, cuarto video, vamos a ver ejemplos y ejercicios de funciones. Así que, corrijo, tenemos 3 videos que vamos a trabajar en esta serie de funciones inversas. Así que vamos a... Muy bien, vamos a comenzar con el proceso de la noción de procesos inversos. ¿Qué son los procesos inversos o cómo podemos obtener procesos inversos? Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo por acá. A ver, pensemos en que tenemos gotitas de agua. Si tenemos gotitas de agua y las enfriamos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esas gotitas de agua si las enfriamos lo suficiente? Bueno, vamos a tener un proceso de congelamiento, es decir, podemos tener cubitos de hielo. Muy bien, acá tenemos algunos cubitos de hielo. Y entonces estamos cumpliendo con un proceso, el proceso de enfriamiento. Entonces tenemos líquido, vamos a llegar a sólido. Y aquí se le llama un proceso de enfriar. Bien, el proceso contrario. A ver, ¿qué pasa si nosotros logramos conseguir o hacer un proceso contrario y de sólido volvemos a tener el estado líquido? Bueno, aquí pues tendríamos que hacer un calentamiento. Vamos a calentar. Calentamos un poquito los cubitos de hielo y obtenemos nuevamente el agua en estado líquido o bueno, lo que tengamos en estado líquido. En este caso volvemos al origen. Observen entonces que podemos pensar que tenemos un proceso A y un proceso B o dos conjuntos, el conjunto de el estado líquido y el conjunto del estado sólido. Entonces tenemos un proceso y enfriar, calentar, que son procesos inversos. Muy bien, esto es importante para poder comprender las funciones inversas. Otro ejemplo, pensemos en que tenemos que ir de un punto A, vamos a ir de un punto A un punto B. Muy bien, acá. Y que de un punto A un punto B existen 2 kilómetros. Entonces, vamos a ir 2 kilómetros hacia el sur. ¿Cuál sería el proceso contrario? ¿Cómo hago? Bueno, me devuelvo, ¿no? Entonces, si vamos hacia el sur y quiero devolverme al punto original, al punto de inicio, en este caso A, tendríamos entonces que caminar 2 kilómetros, ya no al sur, sino al norte. Entonces, estos procesos contrarios, o que en español también se conocen como antónimos en algunos casos, alto, bajo, que son contrarios, vamos a trabajarlos para definir lo que son las funciones inversas. Quisiera ver un poquito más un proceso, antes de ver la definición, vamos a ver un proceso, pero matemático. Es decir, vamos a buscar aquí un diagrama de Venn. Vamos a construir un diagrama de Venn. Vamos a hacerlo más pequeño por acá. Vamos a usar un diagrama de Venn y vamos a construir una función. Muy bien, aquí tenemos el diagrama y vamos a decir, bueno, tenemos un conjunto A, tenemos un conjunto A, un conjunto B. Vamos a tomar algunos elementos por acá, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Podemos tener más elementos. Bueno, vamos a hacer un proceso. Vamos a hacer un proceso y le vamos a llamar f a esta función. Y vamos a decir, bueno, voy a tomar el doble. 2 va con 4, 3 va con 6, 4 va con 8, etcétera. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue el criterio que tomé para esta función, llamémosla f de x, para ir del conjunto A hacia el conjunto B y determinar cuáles eran esos elementos?
Bueno, el criterio, básicamente, vamos a escribirlo por acá, f de x es igual a 2 y multiplico por x. Recuerden, en algún momento lo mencioné en alguno de los videos, el conjunto de los elementos del conjunto A son las X y las Y son los elementos del conjunto B. Entonces, el criterio de formación de esta función es 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Bien, entonces lo que se está haciendo es multiplicando por 2 los elementos X. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa si yo necesito devolverme? ¿Qué pasa si yo quisiera hacer el proceso contrario? Pensemos, en ese caso voy a tener el 8 y necesito llegar a 4. ¿Qué debo hacer para poder ligar el 8 con el 4? Y es que eso tiene que ver con los procesos inversos. Por ejemplo, en este caso, el original es multiplicarlo por 2. Entonces, para devolverme, para obtener el proceso contrario, debo, sí, claro, dividir. Entonces, voy a aprovechar de una sola vez para mostrarles que denominamos f a la menos 1 a la función contraria, a la inversa, a la que me permite devolverme. Y entonces decimos f de x va a ser x entre 2. Ya vamos a ver qué significa un poco más cuando veamos la definición. Este x entre 2 es la división. El 8 lo dividimos entre 2 y llegamos a 4. Si la primera función era multiplicarlo por 2, pues el proceso contrario va a ser la división. Y es que por aquí voy a denotarlo. Vamos a escribirlo por aquí en una hojita extra. ¿Cuáles son las operaciones contrarias, operaciones inversas? Vamos a ver. ¿Cuáles son las operaciones inversas? Por ejemplo, la inversa o el proceso inverso de la suma es la resta. El proceso inverso de la resta es la suma. El proceso contrario o inverso más bien de la multiplicación sería la división, de la división, la multiplicación, de las potencias, las raíces, de las raíces, las potencias. En este caso, esas son algunas operaciones inversas. Más adelante vamos a tener otras operaciones como los logaritmos, las exponenciales, que pues tenemos que conocerlas. Pero en este momento estamos trabajando algunas operaciones inversas. Bueno, no se ve por acá, para el otro lado. Bueno, la raíz con la potencia. Muy bien. Estos son procesos inversos y vamos definitivamente ahora a ver la definición de inversa. Devolvemos a la hojita donde está la definición. Muy bien, veamos la definición de función inversa. Entonces vamos a decir así. Tenemos aquí la definición. Dice primero, toda función biyectiva, ya comenzamos con el primer concepto, ¿no? ¿Qué es biyectividad? Bueno, ya vamos a ver el concepto de biyectividad. Dice que toda función biyectiva tiene inversa. En otras palabras, para que una función nosotros podamos encontrar una función inversa, necesitamos que la función original sea biyectiva. Tiene que cumplir esas características. Además, aprovecho para mostrarles la notación. Se denota f a la menos 1. Bueno, veamos. Vamos a definir el concepto de biyectividad. Primero vamos a ver el concepto de biyectividad. ¿Qué es biyectividad? Biyectividad. Vamos a hacer un pequeño diagrama acá. Y la biyectividad, voy a bajarlo. La biyectividad significa que cumple dos condiciones. Primero, que la función sea inyectiva. Y luego, que sea sobreyectiva. Profe, no me acuerdo de esos conceptos. Bueno, vamos a verlo, no importa. Biyectividad significa que cumple dos condiciones, inyectiva y sobreyectiva. Para ello voy a hacer un diagrama, una función con un diagrama de Venn. Observen, vamos a ver. Ok, aquí está el diagramita. Vamos a hacerlo más pequeño. Ok, muy bien. Ahí tengo la primera. Y necesito otro más. Acá está. Y entonces decimos así, vamos a hacer un conjunto. Voy a correrlos un momentito para que no se nos tape por acá. Ahí está, muy bien.
Lo primero que vamos a decir entonces, tenemos un conjunto A, un conjunto B, y voy a construir una función. Voy a construir una función de manera que pueda mostrarles qué significa inyectiva y qué significa sobreyectiva. Por ejemplo, voy a construir así estos valores. Recuerden que para que sea función no pueden sobrar elementos. Todos los elementos del conjunto A tienen que estar relacionados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir así, 1, 5, 2 con 7. Perdón, me equivoqué por acá. No es con 7, es con 6, 3 con 7 y 4 con 8. Vamos a ver. ¿Ya vieron cuál fue el criterio que utilicé para formarlos? Le sumé 5, ¿verdad? Ese es el criterio. Pero bueno, ¿qué significa que sea inyectiva? Acá en el conjunto B yo puedo tener más elementos que aún así no estén siendo utilizados. ¿Cierto? Porque la función, pues lo que me permite es que el conjunto A definitivamente todos deben estar utilizados. Para que sea inyectiva, dice que tiene que ir uno con uno. Uno con uno. ¿Qué significa esto? Que los elementos de A solamente pueden estar relacionados con un elemento de B. No pueden existir dos elementos relacionados. Es decir, vamos a ver, voy a presentar un ejemplo. Supongamos que tenemos aquí, voy a ver si puedo eliminar un conjunto. Voy a construir un elemento más, más bien. Pensemos que aquí está el 6. Y pensemos en que el 6 se relaciona también con el 7. Eso no puede suceder, porque eso ya no sería inyectiva. Inyectiva significa uno con uno, nada más. De A hacia B y de B hacia A. Entonces, en este caso, así como está la función S6 que se relaciona con el 7, no podría ser inyectiva. Sí es función, pero no necesariamente es inyectiva. Entonces, la definición es uno con uno. La segunda, sobreyectiva. ¿Qué significa? Para ello voy a construir, voy a denotar aquí. Busquemos el codominio de la función. ¿Cuál es el codominio? ¿Recuerdan el codominio qué significa? El codominio son todos los elementos utilizados, perdón, todos los elementos en B. ¿Cuáles son todos los elementos en B? 5, 6, 7, 8, 10 y el 12. ¿Cierto? Estos son todos los elementos que están en B. Ahora, vamos a la otra definición. El ámbito de la función. ¿Cuál es el ámbito de la función? Son los elementos utilizados en B. Que no se nos confunda con el dominio, ¿verdad? El dominio son los elementos utilizados, pero en A. El ámbito son los elementos utilizados en B. Entonces decimos así, 5, 6, 7 y 8. Esos son los elementos utilizados en B. Ese es el ámbito de la función. ¿Qué significa que sea sobreyectiva? Lo que significa es que el codominio debe ser igual al ámbito de la función. Es decir, el codominio y el ámbito tienen que ser iguales para que sea sobreyectiva. En este caso, no está siendo sobreyectiva. ¿Por qué? Porque observen que el codominio tiene dos elementos más, el 10 y el 12, que no están en el ámbito. ¿Qué necesito entonces para que esa función sea sobreyectiva? Necesito que estos dos elementos que voy a eliminar, el 10 y el 12, no estén, para que la función, ahora sí, son los dos conjuntos iguales, ¿cierto? Voy a borrar aquí. Y entonces ya tengo que el codominio de la función, que son todos los elementos que están en B, ya el 10 y el 12 los borré, por lo tanto ya no están. Y el ámbito de la función, los elementos utilizados. En otras palabras, decimos que en el conjunto B no sobran elementos para que sea sobreyectiva. ¿Okay? No sobran elementos en el conjunto de llegada en B para que sea sobreyectiva. Ok, entonces, si es inyectiva y si es sobreyectiva, la función es biyectiva. Y esto significa que tiene inversa. Voy a aprovechar entonces, vamos a ver, nos vamos a devolver un momentito.
acá para a seguir con la definición. Entonces, tenemos que la función es biyectiva, entonces tiene inversa. Y ahora dice así, la segunda parte dice, en la cual por dominio, la función original tiene como codominio el dominio y etcétera. Es decir, en otras palabras lo voy a decir así. Me voy a ir acá. Voy a copiar para explicarle la segunda parte. Voy a copiar esto y lo vamos a pegar en la página, en la siguiente página. Ahí está. Bueno, ya voy a mover el otro, este. No, aquí. Ok. Muy bien. Observen. Si una función, esta es una función, ya vimos que era una función y que es biyectiva, ya definimos que es biyectiva. Entonces vamos a decir así, esta función f, la vamos a llamar f, va de a en b. Esto es f de x. Bueno, el proceso contrario, que en este caso sería de b a, se le denomina f a la menos 1 de x. Muy bien, el criterio de esta función f de x es igual a x más 4. ¿Por qué? Porque se le sumó 4. Si tomamos el 1 y sumamos 4 me da 5, 2 más 4 me da 6, etc. Y bueno, ¿cuál es el criterio de la función inversa? Recuerden lo que hicimos al principio, la notación, la noción. Si acá en el criterio del original f de x se le sumó 4, en la inversa va a ser lo contrario. Entonces, sería restar 4. Observen que si de 8 quiero llegar a 4, llego y resto 4. Si de 7 quiero llegar a 3, lo que hago es restar 4. Recuerden que entonces estamos trabajando ahora al contrario, de B hacia A. Tenemos el criterio de la original, que es x más 4, y el criterio de la inversa. En el próximo video vamos a ver cómo se sacan los criterios. En este momento estamos viendo la notación. Y algo muy importante, vamos a ver, algo muy importante y lo voy a hacer en este cuadro. Pensemos en el dominio de la función original. ¿Quién es el dominio de la función original? F. Bueno, el conjunto A. Vamos a ver, el conjunto A es el dominio de F. ¿Cuál es el ámbito de la función F? Bueno, es el conjunto B, ¿cierto? El ámbito es el conjunto B. Ahora, busquemos el dominio de la función inversa de F. ¿Dónde comienza? Y eso es aquí lo importante. Aquí, el conjunto de salida de la función inversa es B. Ese es el dominio donde sale los elementos del conjunto de salida. ¿Y cuál es el ámbito de la función f a la menos 1, de la inversa? El conjunto de llegada, que se llama A. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué estoy tratando de mostrar aquí? Que observe que se intercambian los conjuntos. Se intercambian los conjuntos. Es decir, lo que era el dominio para la original, ahora es el ámbito de la inversa. Lo que era el ámbito de la original, ahora es el dominio de la inversa. Se intercambian de posiciones. ¿Ok? Porque uno va de A a B y el otro va de B hasta A. Esto es lo que decía la definición en la segunda parte. Y por último, quisiera mostrarles cómo se denota la función inversa. Y es que pensemos, vamos a ver, nos devolvemos acá. Y es que tenemos que, si tenemos una función f, vamos a decir así, f, dos puntos, que va de a en b, ¿ok? Esa es la función f. Su inversa, f a la menos 1, va a ir de b hasta a. ¿Cómo se denota? Bueno, la función f de x y esta se denota f de x a la menos 1.
Eso sí se llaman f, pero también podemos denotarlas como g, por ejemplo. Si tenemos g de x, ¿cuál sería su inversa? G a la menos 1 de x, h a la menos 1 de x, etcétera. Bueno, aquí parece ser que no se está viendo esta, pero ya la voy a mover. Por ahí está. Ok, ahí se ve. Si tenemos g de x, la denotamos como g a la menos 1 de x, su inversa. Bueno, con esto terminamos esta primera entrega. En el próximo video vamos a ver sobre los criterios. ¿Cómo tenemos el criterio de funciones inversas? Nos vemos.